Muy buenas tardes a todos. Me han pedido como pastor anfitrión que tome el momento de la palabra. Soy Guillermo Mackenzie, hoy con el equipo pastoral acá de la Iglesia Presbiteriana del Centro. Queremos decirles, estamos muy contentos de recibirlos. No solamente a algunas de las personas que vienen de las otras congregaciones del Presbiterio San Andrés, que algunos tal vez no se dieron cuenta, pero el coro bello que nos ha guiado en la adoración también es un coro compuesto de distintas personas, miembros de las distintas congregaciones. Así que una alegría que como presbiterio podamos estar juntos celebrando culto a Dios en una ocasión tan especial, también con las visitas de otras confesiones que hoy están entre nosotros. Una alegría que estén con nosotros también para celebrar. Vamos a tomar este tiempo para reflexionar sobre la palabra de Dios. Y quiero hacer una comparación muy breve como introducción con el domingo que viene. Domingo que viene es 17 de agosto. Se va a conmemorar el fallecimiento del general San Martín. Recuerdo una charla, yo estaba en primaria con un grupo de amigos en vísperas del 17 de agosto, así que siempre en la clase se hace un pequeño recorrido. Entonces charlamos con la maestra y decimos: maestra, ¿por qué recordamos el 17 de agosto? ¿Qué pasó? Dice: general José de San Martín cruzó los Andes. ¡Ah, qué bien! ¿Cuándo es el recreo? Tengo hambre, profe, ¿ya podemos salir? ¿Por qué? Si lo que festejamos el 17 de agosto es solamente que San Martín cruzó los Andes, ¿qué tiene que ver conmigo? No me cambia mucho, solamente conozco la historia. Si lo que conmemoramos es solamente un evento del pasado, nuestra celebración es solamente un recuerdo. Me gustaría convocarlos a que esta conmemoración de los 200 años no se quede solamente en mirar atrás, en lo que hicieron esos primeros escoceses que bajaron del Symmetry, el barco que los trajo, sino una redefinición de nuestra identidad a la luz de estos 200 años y su historia, para volver a buscar de parte de Dios cuál es nuestro futuro como Iglesia Presbiteriana en Argentina. Lo que me encantaría no es retomar lo que estos primeros inmigrantes hicieron a lo largo de los 200 años, sino retomar la visión de futuro que tuvieron al desembarcar, que nosotros lo vemos como pasado. Pero lo que ellos vieron como futuro y nosotros vemos como pasado, hoy podamos con la guía de Dios retomarlo para redefinir nuestro futuro. Para que dentro de 200 años, bueno, no sé, dentro de un tiempo más, alguien mire para atrás y no diga: ¡qué bien! Esa vez que se juntaron todos, sino que digan también nuevamente: vamos a resignificar nuestro futuro. Porque así es como las instituciones logran perseverar en el tiempo. Y 200 años, les digo, muy pocas instituciones en Argentina, no solamente religiosas, sino en general, tienen esta cantidad de años. Así que es para nosotros un privilegio. Parte del propósito de esta reflexión es llamarnos a valorar a quienes nos precedieron para continuar la misión en nuestro futuro, porque propongo que la mejor forma de honrar nuestra historia es cumplir la misión heredada. Vamos a los textos de la Biblia. El primero que leímos está en el libro de Josué, Josué capítulo 3. Un poco de contexto para aquel que nos visita y no conoce muy bien la historia de la Biblia. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, fueron liberados bajo la guía de Moisés y empezó un peregrinaje por el desierto celebrando la libertad que Dios les había dado. Cruzan el Mar Rojo como acto simbólico de liberarse de las amarras de Egipto y empiezan a peregrinar 40 años en el desierto. Y muere su líder, muere Moisés. Y viene Josué, quien es llamado a heredar la bendición que Moisés había recibido para liderar a todo el pueblo, pero también la responsabilidad de llevar a cabo la misión completa. Porque el plan que Dios había trazado trascendía a la generación de Moisés.
Ese fue el comienzo, la liberación del éxito. Pero el plan de Dios abarcaba muchas generaciones que fueron llamadas a retomar la misión heredada y mirar hacia adelante a lo que quedaba. Cuando muere Moisés, sube al llamado Josué, y un versículo paradigmático que aparece al principio del libro, en Josué 1, versículo 5, dice: Dios le dice, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Llega el capítulo 3, que es el que nos compete para hoy, y está el pueblo de Dios, después de peregrinar 40 años, preparados para cruzar el río Jordán. Una nueva etapa. Y lo primero que hacen ahí, podríamos decir, es, bueno, habrán mirado para atrás. Los 40 años en el desierto, tal vez algunos tenían recuerdos anteriores también, pero en ese momento que la Biblia nos relata, no están tan concentrados en lo que pasó, sino que están siendo preparados para lo que viene. Fíjense el versículo 4, dice, Josué les viene diciendo que se preparen, y en el versículo 4 dice, así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Me gusta tomar esta idea de que en vez de centrarse en el camino recorrido, Josué le dice, vamos a ir por nuevos caminos. No vamos a vivir de vuelta lo que vivieron nuestros antepasados. Esa historia ya pasó. Podemos recordarla, contarla, aprender de ella, pero el camino que queda por delante les toca a ustedes recorrerlo. Y no esperen que lo recorran ellos, porque son nuevos caminos. Por eso ustedes tienen que estar preparados para ese camino. La historia de estos 40 años fue una historia de altibajos. En parte, como nos relató Julio también, momentos en que la iglesia presbiteriana vino con todas las fuerzas y empezaron y expandieron y sembraron nuevas parroquias y lugares donde se congregaban y donde se predicaba el Evangelio. Y también reconocemos parte de nuestra historia, donde cerraron capillas, donde se regalaron, se vendieron, se fue achicando, porque hubo una crisis de identidad y no sabían cuál era su futuro. Sabían perfecto de dónde venían, pero no sabían a dónde iban. Ese momento de redefinir la identidad del pueblo amerita no solamente ver lo que hicieron los que nos precedieron, sino también mirar hacia lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y nosotros como Iglesia Nacional para adelante. Me encanta enfocarnos específicamente en ese desembarco impetuoso, ese día que echaron las amarras y un par de días después finalmente lograron desembarcar. Y fíjense la potencia que traían esos primeros colonos, en que rápidamente se organizaron para comenzar los cultos a Dios. En realidad, esto es porque ya venían con la práctica. Cuentan los relatos de la travesía del Símetri, que cruzando el océano, había momentos en que en el barco mismo se organizaban para hacer culto a Dios, para compartir lecturas de la Biblia, para tener momentos de oración. Era natural que llegaron y siguieron con esa práctica, pero tan rápido, tanta energía tenían al llegar, que no solamente organizaron la iglesia, a los pocos años empezaron un colegio y empezaron a expandirse rápidamente. Después hubo altibajos. Por eso también, mientras Josué miraba la historia que le tocó y mientras nosotros miramos la historia, no tiene sentido que nuestro recuerdo solamente apunte las cosas lindas y bellas que pasaron nuestros antecesores. ¿Por qué? Y generalmente vamos a tender a recordar lo lindo, los momentos mejores que tuvieron y que quedaron registrados. Pero yo propongo que si en nuestro repaso histórico solamente subrayamos los momentos altos de nuestra historia, los momentos que fueron ejemplo para nosotros, que nos sacamos el sombrero de todo lo hermoso que hicieron y escondemos los trapitos sucios, podríamos estar deshonrando al Dios que los acompañó en toda la travesía. Porque lo que hoy celebramos no es que esos primeros colonos fueron perfectos
ni que hicieron todo bien. Lo que celebramos es que Dios los preservó, los cuidó y los ayudó a seguir expandiéndose para que hoy podamos decir que existe la Iglesia Presbiteriana en Argentina. Volvemos a Josué. Josué pasó lo mismo. Esos 40 años fueron algunos momentos de mucha obediencia, de mucha unidad del pueblo, siguiendo la guía de Dios, y otros momentos de rebeldía, de criticar a los líderes, de decir volvamos para atrás, esto no va a ningún lado. Pero ¿por qué la Biblia lo cuenta como un momento tan especial? Porque en definitiva la historia de altibajos lo que hace es darle toda la gloria a Dios, porque solamente Dios pudo preservar y cuidar a ese pueblo en todo su recorrido. Ahora vuelvo al texto del capítulo 3, habiendo mirado para atrás, pero entendiendo con el liderazgo de Josué que empieza una nueva etapa, que la historia del pueblo de Israel no termina ahí, sino que hay otro río, ya cruzaron el Mar Rojo, hay otro río para cruzar, otra tierra para conquistar, otros pueblos donde hay que mostrar la luz de Dios. Y en esa búsqueda de lo nuevo, Josué se dedica un ratito a hablar de la importancia de renovar el llamado del liderazgo. Fíjense el versículo 5. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Josué sabía que este nuevo desafío que Dios ponía por delante, después de toda la travesía de los 40 años en el desierto, requería líderes sólidos, preparados, que dieran el ejemplo, líderes valientes, que no se amedrenten frente a un río o posibles obstáculos que puedan enfrentar en los días siguientes. Este pueblo necesitaba líderes que les sean claros y que vayan delante, que estén dispuestos a las nuevas aventuras. Me gusta una frase que me escribí, dice: los líderes no están para custodiar la orilla, sino para guiar al pueblo hacia la próxima ribera. Cuando los líderes tienen miedo, el pueblo se estanca. Con miedo no vamos a ningún lado. Josué nos convoca a nosotros, hoy pastores del presbiterio, pastores que nos visitan también. La palabra de Dios nos invita a ponernos al frente, a asumir el rol de liderazgo que Dios nos ha dado, para que el pueblo no se estanque, para que podamos llevarlos y enfrentar los ríos que aparezcan y abrir las puertas cerradas, porque confiamos, y vuelvo a Josué 1:5, que así como Dios estuvo con Moisés, estará también con Josué. Y así como Dios estuvo con cada uno de los líderes de nuestra historia, estará también con nosotros. Porque la historia no se trata de nosotros, se trata de Dios, que abre caminos y nos invita a seguir adelante. Pero también me voy a tomar del versículo 5 para que entendamos que le dio la responsabilidad a los líderes, a los sacerdotes, hoy le diríamos a los pastores y ancianos, pero también le habló al pueblo. Y ustedes prepárense, porque ustedes son los que van a marchar y van a lograr que todo este pueblo sea luz. Y me voy a tomar de esta parte también para mirar algo que en la historia de esta iglesia fue clave y que muchas veces en nuestro contexto actual pasa desapercibido. Vivimos en una época de liderazgos más bien caudillistas. En toda la sociedad, en general, se tiende a liderazgos fuertes, sólidos y después una manada de seguidores que siguen. Lo vemos en la política también. ¿A quién votamos? Votamos a uno que es cabeza de lista, el resto no tenemos idea de quiénes son. Pero con que el líder sea más o menos confiable, hacia vamos. La Iglesia Presbiteriana se opone a esto. Creemos que Dios llama a todo un pueblo a ser sal y luz del mundo. No solamente a unos pocos. Esos unos pocos elegidos para liderar tienen un llamado especial y responsabilidad de guiar al pueblo en los momentos difíciles, mostrando la visión de Dios y claramente formar y enseñar a todos para que juntos cumplamos la misión de Dios. Pero todos y cada uno de nosotros somos parte de esa misión. Y pensemos algo más, que tal vez algunos se lo han preguntado, se los voy a contestar ahora. ¿Por qué
estamos hoy, en 2025, celebrando la comunidad presbiteriana en Argentina. Porque quienes saben de la historia, en realidad la fundación de la Iglesia Presbiteriana San Andrés fue recién en 1829. Así que dentro de 4 años los vamos a convocar de vuelta para celebrar los 200 años. Pero en esa fecha vamos a celebrar los 200 años de la formalización y de los estatutos de la Iglesia Presbiteriana San Andrés. Alguien más podría decir, bueno, pero en 1826 en realidad vino el primer pastor y empezaron los cultos formalmente. A nosotros no nos van a correr con esa, porque la Iglesia Presbiteriana no depende de sus líderes ordenados. Hay iglesia donde un grupo de cristianos que están dispuestos a seguir las enseñanzas de Jesús se ponen de acuerdo para adorar a Dios, para vivir las enseñanzas de Jesús y llevar a cabo la misión de Dios. Recién en 1826 pidieron a Escocia, por favor, manden un pastor. Pero ya había iglesia presbiteriana. En el barco, donde había predicación de la palabra, había alabanza, había adoración. Había iglesia presbiteriana cuando bajaron del barco. Después vienen los pastores y después vino la formalización como institución. Eso nos convoca a repensar que la Iglesia Presbiteriana no somos los pastores ni los ancianos, sino todos juntos, llevando a cabo la misión que Dios nos ha dado. Por un lado dijimos, recordamos el pasado, pero no solamente como eventos, conmemoramos la fidelidad de Dios a lo largo de los años para llegar a lo que somos hoy. Por otro lado, vemos en Josué un llamado a renovar el liderazgo y la visión de lo que viene y no solamente centrados en lo que pasó atrás. En tercer lugar, quiero convocarnos a reevaluar o recordar la identidad de nosotros como Iglesia de Cristo. Me voy a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 2, que hicimos la segunda lectura, donde también la Iglesia estaba en un momento de redefinición. Esta ya era de alguna forma, no fue parte esencial, es una de las cartas más posteriores, así que no es el inicio de la Iglesia, sino un momento en que la Iglesia necesitaba reconfigurar en sí quiénes somos. Y Pedro les escribe este texto, capítulo 2, para recordarles quiénes son. En el versículo 9 dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. No son solamente un grupito de personas que de casualidad se juntaron y les gusta hablar de Dios. Les dice, ustedes son un pueblo elegido de Dios y con una misión que Dios les encarga. Y la segunda parte del versículo dice, la misión, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Heredamos como cristianos no solamente la herencia escocesa de los inicios de la Iglesia Presbiteriana en Argentina, sino que heredamos de Dios la identidad más amplia desde que comenzó la Iglesia de Cristo. Esa identidad trasciende a nuestra identidad específica como pueblo presbiteriano en Argentina. Y esa identidad nos vuelve a decir hoy que somos un pueblo especial en los ojos de Dios, llamados a llevar a cabo esa misión que todavía Dios puso por delante nuestro. Así que podemos irnos de acá con un fuerte sentido de la historia. Me gustaría que nos vayamos con un fuerte sentido del futuro que tenemos por delante. ¿Qué conmemoramos hoy? Que no nos pase lo que me pasó a mí con ese recordatorio del general San Martín. Que no nos pase de recordar solamente el desembarco, la travesía, cruzando el océano, llegando a Buenos Aires, bajaron. Recordemos el obrar de Dios a través de una comunidad inicialmente escocesa, dispuesta a vivir la misión de Dios en la sociedad argentina en general. Pregunto, ¿cuál es tu historia? Porque tal vez esa no es la historia de todos nosotros. Hoy conmemoramos estos 200 años
y algunos todavía hay cierta herencia escocesa, la gran mayoría no. No me gustaría que hoy te vayas diciendo, hoy celebramos la historia de algunos, porque a medida que nos sumamos a esta iglesia presbiteriana y a la misión que Dios nos ha dado, en definitiva todos heredamos esa historia, ese privilegio de ser un pueblo de Dios, pero también esa misión. Por eso, me gustaría convocarte, no importa tu historia, no importa de dónde venís, porque hoy la iglesia presbiteriana abre sus puertas, a pesar de que en su momento fue una decisión difícil, en que había muchos que preferían cerrar la puerta. Y hubo alguien, Gilbert Mackay, que profetizó que si se mantenían esas puertas cerradas a lo étnico, solamente reservadas para los descendientes de escoceses, esta iglesia presbiteriana no tendría futuro. En 1973 escribió su tesis y dijo, esta iglesia presbiteriana San Andrés en Argentina tiene fecha de vencimiento. La iglesia cambió, Dios la tomó y dijo, esta iglesia no tiene fecha de vencimiento. Dios decretó que esta iglesia tenía más futuro que pasado. Y por eso, teniendo futuro, nos autoconvocamos a seguir sembrando con fidelidad la palabra de Dios. Quizás alguien diría, bueno, pero aún así no me convoca, no me apela, porque yo ni siquiera soy cristiano. Quiero decirte que aún si no sos cristiano, este barco te recibe. Porque en definitiva no estamos hablando de la iglesia de los escoceses, ni siquiera de la iglesia presbiteriana. Estamos hablando de la iglesia de Jesús. Y hoy Jesús viene a nuestra historia a convocarnos para Él darnos un nuevo giro de esperanza hacia la historia. Pregunté antes, no sé cómo es tu historia, si estás orgulloso de la misma, si mirás a tu historia y tal vez te da vergüenza y preferís que nadie la sepa. Tal vez tenés una gran historia o una historia de sufrimiento, de luchas. Pero lo que sí sé es que cualquiera sea tu historia, Jesús te invita a sumarte a este barco de seguidores de Jesús para juntos entender el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros, que implica no solamente seguir sus enseñanzas, sino también retomar la misión original de ser sal y luz en el mundo, en la ciudad de donde cada uno de nosotros venimos, en el barrio, en la familia. Que Dios nos convoque hoy a repasar la historia para ver también cómo reconsagrar nuestra vida, tomar el impulso de una celebración, para decir, así como en esta historia hubo tantos hombres y tantas mujeres fieles a Dios, yo también me sumo a ese llamado para ser fieles a Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, miramos para atrás y te vemos a vos, moviéndote en medio de un pueblo que te necesitaba, que necesitaba tu guía, tu fuerza para enfrentar los distintos obstáculos que habían pasado. Miramos hacia el pueblo que nos precede desde el origen de la humanidad y cómo vos, desde Adán y Eva, guiaste a la humanidad y a tu pueblo elegido para que puedan ser sal y luz en el mundo. Miramos a la historia de la iglesia presbiteriana, pero también miramos al futuro que vos tenés para nosotros. Nos convocamos, Señor, a seguir fieles a tu liderazgo. Pedimos por nosotros, los pastores, que tenemos la responsabilidad de guiar a tu pueblo. Ayúdanos a no tener miedo ni vergüenza, a tener seguridad de tu guía y dirección y de tu presencia con nosotros, así como estuviste con Moisés y estuviste con Jesús, con Josué y con cada persona de la Biblia, pero también con estos que nos precedieron aquí en la historia argentina, confiando en que vos también estés con cada uno de nosotros mientras guiamos al pueblo. Y bendecinos a todos como congregación, como iglesia, cada uno de los que participa, para que entendamos tu llamado
a que cada uno de nosotros sumemos nuestro granito de arena, sumemos nuestra pequeña linterna para que esta iglesia siga siendo sal y luz en esta ciudad, en esta Argentina, donde nos has puesto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.